Devocional 11 de julio, Salmo 1, 2, tu delicia. Describe la vida del hombre justo, lo que no hace, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Lo que sí hace, se deleita en la ley de Dios medita en la ley de Dios. Los resultados dan una vida fresca, fructífera, permanente, próspera. Tres cosas se han de considerar en el camino de los malos. En primer lugar, su deliberación acerca del pecado, y esto en su pensamiento. En segundo lugar, su consentimiento y ejecución. Y en tercer lugar, el inducir a otros a algo semejante, y esto es lo peor. Por lo tanto, el camino recto a la felicidad es en primer lugar que nos sometemos a Dios, y esto de dos maneras. Primero, mediante la voluntad, obedeciendo sus mandatos. En segundo lugar, mediante el entendimiento, meditando constantemente, tanto en las circunstancias prósperas y en las adversas. Vemos el lado negativo de la práctica del hombre feliz. Se nos dice lo que el hombre dichoso no hace. La persona que hace estas tres cosas no es una persona feliz. Primero, el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. ¿Ha observado usted incluso que el Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente como la base de una decisión? Todo lo que él hizo estuvo basado en la voluntad de Dios. Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad, y en base a ello se desplazó hacia ciertas áreas. Nosotros tenemos que vivir por la fe, y recurrir al consejo de los malvados no es caminar por la fe. ¿Quiénes son los impíos, los malvados? Aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas. No tienen ningún temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. En la actualidad, alrededor nuestro hay multitud de personas como estas. Se levantan por la mañana, nunca se dirigen a Dios en oración, nunca le agradecen por los alimentos que tienen, ni por la vida, ni por la salud. Simplemente continúan moviéndose por la vida pasando en grande. Han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Transitando por el camino transitando por el camino de los pecadores. El pecado significa errar el blanco. O sea que ellos no viven en la forma en que deberían vivir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Tercero, sentarse en la silla de los escarnecedores, o en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores, o hacer causa común con ellos. No solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios. Esta actitud la vemos por todas partes. Los que le desprecian y se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios. También muestran su oposición a la palabra de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que piensan que si ellas simplemente limpian un poco sus vidas, eso es todo lo que necesitan hacer. La tragedia que hoy aflige a la humanidad, expresada con lágrimas, suspiros, el dolor del corazón, los corazones quebrantados, las vidas y hogares destruidos, son el resultado inevitable de que los seres humanos hayan quebrantado la ley de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios, que nos revela lo que realmente somos. Debemos permitir que la palabra deforma nuestra vida según la voluntad y los propósitos de Dios. Dios no tiene ningún plan o programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la palabra de Dios. Usted solo se desarrolla meditando en la palabra de Dios, es decir, repasando una y otra vez en sus pensamientos hasta que esta palabra se convierta en una parte de su vida. Por eso, ¿cuál es tu delicia hoy? ¿En qué te estás deleitando? Evalúa si tu delicia está caminar con el Señor o caminar con el mundo. Porque hoy muchos hablan de caminar con el Señor, pero siguen todos los consejos, todas las acciones y todo lo que el mundo ofrece. Por eso, gracias Padre bueno, porque una y otra vez nos deleitamos en tu palabra, una y otra vez vamos y meditamos en tu palabra, una y otra vez estamos en tu palabra. Gracias Padre amado, porque con el amor de tu Hijo hemos caminado y seguimos caminando, y con la guía del Espíritu Santo nos ha alumbrado el camino, nos ha mostrado ese camino en el cual debemos seguir. Papito Dios, gracias porque la palabra ha sido lumbrera a nuestro camino una y otra vez, a pesar de las circunstancias, a pesar de los hechos, a pesar de los eventos.
Nosotros seguimos, Señor Padre misericordioso, caminando por fe. Papito Dios, pongo en tus manos a todos aquellos que están caminando en su razón, que aún creen que todo lo que están haciendo están bien, pero no han escuchado los consejos, no han tenido en cuenta, Padre misericordioso, lo que tu palabra dice. Y lo que siempre hemos visto es que tu palabra siempre nos ha querido bendecir. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y escuchemos la palabra, meditemos en ella y pongámosla en práctica. Recuerda, si tú necesitas escuchar, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Si necesitas compartirla, tómala y compártela. Es otra forma de ayudar al prójimo y ayudarnos nosotros en la palabra del Señor. Buen día para todos.